Estamos agradecidos porque estamos llegando a un nuevo fin de año lleno de bendiciones. Por eso el Salmo 65, versículo 11 dice: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. En otras palabras, pues Dios nos ha bendecido todo el año, pero corona el año con sus bienes. De manera que podemos considerar que esos bienes también contienen, y lo más importante, su palabra. Nos ha dado su palabra todo el año y nos va a despedir este año con su palabra. Precisamente vamos a meditar en estos minutos acerca de un tema que pareciera como que, bueno, no tendría tal vez el título, la expectativa que a veces se tiene con respecto a un fin de año. Pero claro que sí, porque el Señor nos guía a lo largo del año y sigue guiándonos a lo largo de nuestra vida. Y este tema de esta ocasión precisamente se refiere a una señal de tránsito, por decirlo así. El tema es el engaño. Y es que tiene mucho que ver con el mundo y con el pueblo de Dios. Y por eso es que vamos a meditar sobre este tema en esta ocasión. Y para el efecto vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor con una oración, y luego vamos a leer unos textos base que nos van a servir para dar inicio a esta meditación. Así que les invito a que me acompañen para poder poner todo esto en las manos de Dios. Señor, estamos en tu presencia agradecidos porque tú coronas un año más con tus bienes, dándonos dentro de esos bienes tu palabra, la vida, Señor, las oportunidades, dándonos tantas cosas. Y hoy, Señor, que estamos por terminar este 2024 y por iniciar el 2025, ponemos este momento en tus manos para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes, que tú, Señor, nos hagas llegar al propósito por el cual venimos a este mundo. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos ilumina, la que nos enseña el camino. Gracias, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el Maestro y que tú, Señor, nos des la fuerza para poner en práctica tu palabra y nos hagas meditar en ella, para que nos quedemos, Señor, todo el tiempo meditando en tu palabra y llegando a conclusiones que a ti te agraden. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo recibimos hecho por la fe. Amén y amén. Bueno, dice la palabra del Señor en la segunda carta de Corintios que escribió el apóstol Pablo en su capítulo 2 y versículo 11. Dice: para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros. Y esto es lo que quisiera subrayar en esta ocasión. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Imagínense que Pablo tenía la seguridad de que no ignoraba las maquinaciones del adversario de Dios, que es el nuestro. La pregunta aquí sería: ¿será que nosotros no ignoramos esas maquinaciones? ¿Será que las conocemos? ¿Será que las advertimos? Veamos otro texto. Vámonos a la primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. O sea, que si el Hijo de Dios no está en nosotros, esas obras van a tener su efecto en nosotros.
Oigan ustedes, los humanos. Entonces hay obras del diablo en el mundo, de adentro del hombre, pero también fuera del hombre. Y ahora vamos a ver por qué es que empecé por ahí. Noten ustedes lo interesante de esto, que la principal arma que se nota en la palabra de Dios, que utiliza el maligno para apartar a la humanidad de Dios, porque el fin último del maligno es apartar a la humanidad de Dios y atraerlo así, y que la humanidad lo adore a Él y no a Dios. Entonces la principal arma que ha utilizado desde que logró que el hombre cayera, que la humanidad cayera, la principal arma es el engaño. Por supuesto, sirviéndose de la mentira. Porque el diablo es mentiroso, lo dijo el Señor. Desde el principio es mentiroso, su naturaleza es de mentira. Mentira y mentira, así es como funciona. Entonces, a través del engaño, miren lo que pasa en el Edén. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 13. Cuando cae el hombre, cuando me refiero al hombre, hablo de la humanidad, hombre, mujer. Entonces dice, Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y miren cómo responde la mujer. La serpiente me engañó y comí. Pero permítanme acá aclarar algo. La palabra engaño es seducir. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí Eva es: la serpiente me sedujo, me engañó. En otras palabras, como menciona más adelante Pablo, dice, me embrujó pues. Bueno, aquí es en donde yo quiero llamar su atención. A partir de este momento, la historia de la humanidad, hasta donde estamos hoy, a este día, ha sido de engaño y engaño a la humanidad de parte del diablo. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que todo esto se va a terminar hasta que termine el engaño. Y miren ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Pero antes de leerlo, solo quiero reflexionar sobre esto. Estamos próximos a entrar en periodos cada vez más complicados, porque estamos acercándonos a esos finales. Entonces, habrá una hecatombe, vendrá la gran tribulación dentro de poco, pero después, oigan esto, el diablo, al final de la tribulación, será aprisionado, será metido en la cárcel, y entonces habrá paz, habrá tranquilidad. Pero oigan ustedes esto, después de 1000 años, dice la palabra de Dios, que lo soltarán de la cárcel. Y bueno, ¿a qué saldrá? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Dice, y saldrá, oigan, a engañar a las naciones. O sea, la labor de engaño seguirá, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Lo que quiero subrayar es esa palabra, que no es solo una palabra, sino es un mover, es un movimiento que se mantiene, se ha mantenido por siglos y se mantendrá hasta ese momento. Cuando, imagínense ustedes, salga de prisión ese ser maléfico y siga haciendo lo mismo. Eso está como cuando los humanos salimos de prisión y quisiéramos seguir haciendo lo mismo. Eso es porque ya nuestra naturaleza definitivamente es así y nos apartamos de Dios. Pero cuando estamos nosotros en una corrección y salimos de una prisión, lo que menos queremos es volver. Y por supuesto, no queremos volver a tener todo ese sufrimiento que ahí se lleva. Este ser maléfico, el diablo, Satanás, estará en prisión y seguirá
haciendo lo mismo cuando salga, engañando a las naciones. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros en esta ocasión? Hermanos y amigos, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos viviendo acá, vamos a ser objeto de ataques de engaño. Y vamos a ver algunas puertas de engaño que debemos estar conscientes, precisamente finalizando el 2024 para dar inicio al 2025, que nos hagamos un examen en cada uno de estos subtemas que vamos a tocar, que no son todos, estos solamente son rasgos, son algunos, pero que nos sirven para reflexionar. Sino también nosotros, por nuestra debilidad, hemos sido objeto de engaño. Y hay algo por ahí que impide que las bendiciones del Señor se derramen como Él quiere bendecirnos. Recordemos, somos muy susceptibles a ese engaño. Y veámoslo, y no nos escandalicemos por esto, porque nuestra humana naturaleza nos puede fallar en algún momento, pero para eso está la palabra de Dios, el poder de su Espíritu, para en algún momento decirnos, mira por dónde vas, y damos la vuelta y nos metemos a su camino correcto. Bueno, uno de ellos, la egolatría, el ego. Fíjense ustedes que cuando Dios le da una sentencia a Babilonia, en el libro de Isaías, capítulo 47, versículo 10, no es solamente para Babilonia, sino es a la humanidad. Y ahora nosotros lo podemos aplicar para nosotros esta advertencia. Y mire lo que dice, mire cómo puede entrar el engaño a través del ego. Y dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Eso puede pensar el hombre en algún momento. Eso lo puede utilizar el enemigo de Dios para llevar al hombre a una egolatría. Y oigan, hermanos amados, esto nos puede pasar aún a los cristianos. Fíjense ustedes, ¿por qué? Es que aquel rey, aquel hombre de Dios, un rey que había sido recto y Dios lo amaba, de nombre Usías, en el libro de Crónicas, en Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice, hablando de él, de Usías, mas cuando ya era fuerte, Usías, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire, se enalteció. Él se vio a sí mismo y usurpó la función sacerdotal. Ahora, ¿quién lo había engrandecido? Dios. Dios le había dado tantas bendiciones. Entonces este hombre, un hombre de Dios, llegó a ver más la grandeza propia que la de Dios. Ahí se engañó. Ya no le dio la gloria a Dios. Y eso nos puede pasar cuando también nosotros no reconocemos que todo ha venido de Dios. Todo viene de Dios, empezando por la vida. Que nunca se nos olvide que todo viene de Dios y debemos permanecer humildes ante Él, reconociendo su grandeza, para que no pase esto, porque no ignoramos las maquinaciones diabólicas que nos pueden tentar el ego. Veamos otra puerta, el corazón. Miren lo que dice la palabra del Señor sobre el corazón. Dice, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué tenemos en el corazón? En el corazón se podría decir están las intenciones, están los pensamientos. Veamos qué dice Efesios 4:22. Esto nos aclara más este aspecto. Nos advierte a los cristianos
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. O sea, hay deseos en nosotros, residen en nuestro ser deseos engañosos que se activan con una sugerencia diabólica. Entonces nuestra naturaleza va a actuar si nosotros damos rienda suelta a esos deseos. Por eso el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque ¿qué va a pasar? Se va a activar todo eso que hay en el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Miremos Mateo 15, 19. Dice: del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera. Todo eso está dentro del engaño de nuestra naturaleza. Entonces, engañoso es el corazón. No más corazón humano, que sea el corazón de Dios el que actúe en nosotros. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Esto nos puede llevar, todo el engaño, grandes tormentas espirituales. Veamos otra ventana, otra puerta tremendamente peligrosa por donde puede entrar el engaño: la riqueza. Cuando abunda la abundancia, miren ustedes lo que dice Marcos capítulo 4 versículos 18 y 19, cuando el Señor habla sobre una parábola que el sembrador salió a sembrar. Pero miren lo que dice respecto a esta semilla en donde cayó. Dice, cuando dice él que cayó en espinos, él aclara a qué se refiere cuando dijo esto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero oigan, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tremendo. La palabra se hace infructuosa, no da fruto. Usted sabe que por la palabra se mantienen los cielos, se mantiene la tierra, todo subsiste por la palabra poderosa. Pero entonces no es que pierda su poder, sino que el humano, cuando se apasiona por la riqueza, entonces se detiene el efecto de la palabra. ¿Qué bendiciones tendrá el Señor para nosotros? Que solo es cuestión de que nos conectemos a su palabra y caen sobre nosotros y nos bendicen. Esa bendición que no añade tristeza. Porque miren ustedes, había un hombre, según la palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Un hombre que quería tener todo, se olvidó de Dios. Y entonces dijo, bueno, ya crecí, tengo cada vez más riqueza, soy más poderoso, ya sé, voy a botar estos graneros que tengo. Ya me quedan chiquitos para lo que yo estoy produciendo. Y voy a hacer más grandes y los voy a llenar. Miren, ya él disponiendo de su vida. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Por supuesto, mediante mensajeros, a este hombre: necio, necio, esta noche vienen por tu alma. Lo que le está diciendo es: si ni la vida es tuya, yo te la di. Y están fincando toda su esperanza en su riqueza y la cuentan como propia, cuando son nada las riquezas. Pero miren ustedes, esta advertencia, para que no nos dejemos engañar, esta advertencia es mundial, porque 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada trajimos. Se nos olvida que cuando fuimos bebés no podíamos producir nada, dependíamos. Pero cuando ya tenemos, lo hacemos tan propio que ya no necesitamos a Dios. Pero esto ha llegado también a la iglesia.
Y ese es el mensaje precisamente de reflexión que nos lleva este 2024 en su final, porque dice el versículo que continúa, el 8 y después el 9, si lo podemos proyectar y lo vamos a leer. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Y ahora oiga lo que dice el 9, que tantas veces hemos leído y oído sobre este tema. Pero miren lo que dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. El que quiere enriquecerse, y le voy a decir una cosa, es una de las tentaciones más duras que hay para el hombre, el humano, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es la raíz de muchas cosas y no nos damos cuenta. Y viene el afán, el hambre de dinero, y nos olvidamos del que lo da. Y entonces vemos la grandeza que causa el tener tanto dinero, y aún en los ministerios. Cuidado con eso. Cuidado, porque en un segundo se acaba. No es sinónimo de la voluntad total de Dios, porque no sabemos cómo está el corazón. Si se aumentan las riquezas, dice su palabra, no pongáis el corazón en ellas. Que Dios lo dé está bien, porque el propio David, el propio Abraham fueron ricos, millonarios, si podemos decirlo en nuestra época. Pero David, por ejemplo, decía: de lo que nos das, te damos. Siempre reconoció que eso venía de su Dios, que es el nuestro. Y ahí estamos bien. Pero cuando ponemos el corazón ya en las riquezas, ya nos engañó el diablo. Bueno, el versículo 10 precisamente dice eso: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando algunos, oigan esto, se extraviaron de la fe. Por eso es de que me detuve un poco más acá, porque aquí se está refiriendo a gente que estuvo en la fe, pero que por la codicia, por el amor al dinero, se extraviaron, se perdieron de la fe. Recuerden ustedes que el Señor en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso le reconoce trabajo, le reconoce que está haciendo muchas cosas. Pero le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo aquí diría: ¿no será que ese amor, ese primer amor que tenía Éfeso, lo cambió por amor al dinero? Miren, es que hay otro amor. Eso es una reflexión para nosotros, para que quitemos de nuestro corazón, si es que hay amor al dinero, y volvamos a darle a Dios ese amor que solo Él merece. Veamos otra puerta de engaño. Repito, todos estos engaños a lo que llevan o lo que pretenden es a separarnos de Dios, hacernos pecar para que Dios no nos bendiga. Ese es el fin del engaño. Recordemos lo que hablamos al principio, que dijo Eva: la serpiente me engañó. Bueno, hoy la serpiente podría engañarnos y no darnos cuenta, y por eso son estas reflexiones. Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 8. Otra forma de engaño, puerta de engaño, son las mismas tradiciones humanas. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, ahí hay un engaño. Cuando por costumbres humanas nosotros suplimos la palabra de Dios, entonces nos vamos más por las costumbres, nos vamos más por la mente, lo que pensamos, y lo hacemos doctrina. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Será que eso está en la palabra? Recordemos que en ese error, en ese engaño cayó Israel.
Allá andaban los discípulos, andaban en un camino, en espigas, y entonces los religiosos recriminan y le dicen al maestro: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Cómo es eso? Bueno, si fuera higiene, pues estaría bien, pero no lo estaban diciendo por eso, sino porque ellos lo consideraban pecado. El Señor lo recrimina, lo reprende y dice: bueno, ¿cómo es posible eso? Eso no hay problema con esto, sino del corazón de donde sale lo malo. Pero ellos todo lo convertían al humanismo. Igual habían tradiciones en ellos que ni siquiera en la Torá estaban, y ellos lo adquirieron y lo ponían como que era de Dios, y no era de Dios. Es un buen momento para reflexionar si lo que creemos está en la palabra, y si no, desechémoslo y vivamos su palabra, para que vivamos livianos, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y de sus bendiciones, y no esas cargas pesadas, que más bien lo que van a hacer al final de cuentas, y ese es el fin de esta carga del humanismo, que al final lo que van a hacer es hastiarnos. Es decir, yo no quiero eso, invivible el evangelio, no puedo. No es eso. El evangelio es de carga ligera. El Señor Jesucristo dijo: mi carga es ligera, es gracia, es su palabra, es guianza del Espíritu, es poder del Espíritu en el ser humano, haciendo el Espíritu en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Voy a ir finalizando, hay muchas cosas más que decir respecto a esto, pero miren ustedes esto también, que es un engaño, por donde puede venir también para nosotros problema, es la inadvertencia. Yo quisiera invitarlos a que leyéramos Gálatas capítulo 6, versículo 7. Miren, dice: no os engañéis. ¿Ven? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces uno se engaña creyendo que Dios no lo está viendo, o no le parece a Dios que eso esté mal. Voy a poner un ejemplo. Es el propio David, un hombre de Dios auténtico, un hombre, el cantor, dulce cantor de Israel, que le cantaba a Dios. Pero en algún momento de su vida le falló su naturaleza humana, y entonces se dejó llevar por la seducción, y usted sabe el resto de la historia. Cae con Betsabé, que era casada, manda a matar al esposo, y toda la historia que usted ya conoce. Pero miren lo que el Señor le dice, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Eso no lo pensó David en ese momentito que tenía que tomar la decisión. No pensó en las consecuencias que esto podría traer. Algunos decimos: no pasa nada. Sí, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Dice: no va a pasar nada. Todo sigue igual. Momento. Mire lo que el Dios le dice a David a través del profeta Natán: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Oigan, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué quiere decir eso? Me menospreciaste, no me tomaste en cuenta en ese momento. Ahora, lo que sembraste, lo vas a cosechar, y no se va a apartar jamás la espada de tu casa. Si nosotros reflexionamos antes, no caemos en el engaño de que no va a pasar nada. Entonces, si nosotros reflexionamos y tomamos a Dios en cuenta en cada decisión, nos vamos a evitar de muchos problemas. Finalizo. Otra puerta de engaño: las doctrinas falsas. 1 Timoteo 4:1.
Esto es para estos tiempos y los próximos, que estamos por entrar a próximos tiempos muy, muy difíciles para el mundo. Pero dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, pero está con E mayúscula, o sea, está hablando del Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oigan esto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tiempos peligrosos. Y aquí hay que hablar claro. Y por eso es que lo voy a decir de esta manera. Porque fíjense que dice, algunos apostatarán, quiere decir, algunos renunciarán, algunos claudicarán, o pues algunos se harán para atrás de la fe. ¿Pero por qué? Porque van a escuchar espíritus de demonio, doctrinas de demonio y espíritus engañadores. Voy a poner un ejemplo. Ya en varios lugares hay disque iglesias cristianas específicas de homosexuales. Así como lo escuchan, y ahí ustedes pueden investigar, haciendo toda clase de cosas, casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, y diciendo que son cristianos. Es un ejemplo claro. Son doctrinas de demonios, son espíritus engañadores. Nosotros somos definidos respecto a su palabra, la palabra de Dios, y sabemos por su palabra que desde el principio varón y hembra los hizo Dios, y no hay más. Y vean ustedes, hoy sí ya para finalizar, fíjense que este mundo va a ser entregado a eso. Cuando el anticristo se manifieste, cuando vengan los tiempos cada vez más difíciles, va a aparecer el anticristo, va a aparecer un falso profeta. Pero ¿cómo va a aparecer? Mejor lo leemos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos, ahí sí vamos a leer completo, 4 versículos del 8 al 12. Notan ustedes que el engaño sigue. Miren ustedes, ya hay muchas áreas más. Pero entonces miren lo que va a pasar. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a ir hasta el 12. Oigan esto, inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, aquí hay que subrayar esto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no quisieron a Cristo, lo rechazaron. Entonces, oigan esto, mis hermanos, y es lo que más a mí me llama la atención de esto, de esta situación. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Permítanme un momentito. Dice que es Dios quien va a mandar ese poder engañoso. Esto es terrible. Bueno, nosotros luchamos contra el engaño. Pero ya cuando Dios manda ese poder engañoso a los que rechazaron a Cristo, estos ya fueron condenados prácticamente. Porque aquí lo dice el versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Noten el engaño. El engaño está todos los días acechando. Ese es el león rugiente. ¿Qué le ofrecieron a Adán y Eva en el Edén? Especialmente a Eva en el principio. ¿Qué le ofrecieron? No pasará nada. No, hombre, si serán como dioses. Aquí hay algo que sí quiero dejar en su corazón, mis hermanos amados, muy especialmente. Y es que a nadie se le va a forzar a pecar, sino va a venir por engaño el pecado.
Va a tocar la puerta, va a haber seducción. Y muy especialmente en aquellos momentos de necesidad. Va a venir como que la solución. Y entonces es donde caen en el engaño muchas personas. Este día, ya a punto de terminar el año 2024. Veamos lo que dice Jeremías 6:16. Días para reflexionar, días para proyectarnos al 2025. Pero ¿por qué no hacemos esto? Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta ahí. ¿Por qué nos paramos hoy? Detengámonos en una reflexión profunda, familiar, personal. Deberíamos de hacerlo como país. Paremos en el camino, en los caminos, y le preguntemos a Dios: Señor, revélame, ¿en qué estoy también yo cayendo en el engaño? Yo quiero tus bendiciones para el 2025. Renuncio a todo aquello que me quiera seducir, apartarme de ti. Dame, Señor, tu fuerza para hacer tu voluntad y que no se haga la mía, como Cristo lo dijo, y no seamos víctimas del engaño. La recomendación final. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el mapa? ¿En dónde lo encontramos? Por favor, acompáñenme a leer el Salmo 119, versículo 105. La palabra es la palabra de Dios. Todo confrontémoslo con su palabra. Jamás Dios nos va a dar algo que vaya en contra de su palabra. Por eso dice el Salmo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies, a mi caminar tu palabra, y lumbrera mi camino. Pero Pedro sella esto. Y dice segunda de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, con lo cual termino esta reflexión. También la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra, hermanos, esta bendita palabra salió del corazón de Dios, de la boca de Dios, es la que nos guía. Todo confrontémoslo con su palabra. Nuestra vida, veámosla a la luz de la palabra. Vamos a orar y poner este próximo año en las manos del Señor. Gracias te damos, Señor, por la reflexión de esta ocasión. Gracias, Señor, por advertirnos que nuestro adversario anda como león rugiente buscando cómo devorarnos a través del engaño y la mentira. Señor, no permitas que nosotros caigamos, que seamos víctimas de ese engaño. Y si hemos caído en él, en este momento, Señor, renunciamos a toda sugerencia, Señor. Y gracias por advertirnos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos haces reflexionar a tiempo. Si también ya han algunos entrado muy profundamente en el engaño, oh Señor, que en tu misericordia, en tu amor, te pedimos que tú los traigas otra vez a tus pies. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por las bendiciones que nos diste este año 2024 y gracias por las que vendrán en el 2025. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu los ponemos a tus pies. Y esta manada pequeña
que tú has levantado, Señor, poniendo al frente a tu siervo Juan de Dios Rodríguez. Ponemos en tus manos para poderte servir y cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Igualmente, a nuestro querido pastor Pablo González, a nuestro querido pastor Walfred Estrada, líderes de esta congregación, y al resto de la congregación, servidores, ministros, los ponemos en tus manos para tu gloria y tu honra, como vasos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús, que este 2025, de principio a fin, sea solo para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.